Buenos días con todos. Inge, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cuántos compañeros son? Creo que en administración de empresas somos 8, Inge. Ahorita están cinco compañeros están. Bueno. Entonces nosotros vamos a iniciar con esta asignatura que es la legislación profesional encaminado a la parte laboral. ¿Sí? Entonces esta parte de la legislación profesional, digo de la legislación laboral, que es fundamental dentro de la empresa. Entonces el manejo, cómo se determina dentro de la parte laboral de las entidades, de las organizaciones. Veamos esto de ahí. Inge, una consulta, su materia no me sale en la plataforma, quisiera saber si nos va a matricular o cómo sería eso. Ah, sí, como es, yo como recién les conozco. A ver, entonces en el chat, moléstense ustedes en mandarme los nombres y apellidos para matricularles. ¿Por este medio o por el WhatsApp, Inge? Hay uno, el chat del que yo les mandé el link, el ID. Sí, en ese pueden enviar. Esa computadora full modelo, hermano. Que es como es ¿Puede primero. repetir qué nomás que pide para la plataforma? Disculpe. Solo los nombres y apellidos de ustedes, porque para poderles matricular en la materia. Entonces yo les Listo, Inge, busco ahorita le envío. les busco el nombre y apellido. A ver, yo tengo uno que dice ahí, primero de administración, dice. Primer nivel de administración de empresas. Entonces yo les envié por ahí el link, el ID para que se conecten a la clase. Entonces por ese mismo medio ustedes envíen el nombre y el apellido de cada uno para que puedan acceder. Si no están matriculados no pueden acceder a los documentos. Estos documentos que ya están ahí. Está el sílabo, todo lo referente, ¿sí?, a esta materia. Entonces aquí más se va a centrar en un diálogo y en un conocimiento. En general, un conocimiento general de los deberes y derechos y obligaciones que tienen o que tenemos nosotros si trabajamos, que tienen tanto los empleados como los patronos de una empresa, de una organización, de una entidad. Estos en general, ¿no? Pues para eso existe la legislación laboral dentro de la legislación profesional. Entonces, ¿qué regula, qué controla, qué establece estos deberes y derechos que se tienen? Sí, las personas, si son trabajadores, son empleados, tienen sus derechos como empleados, como trabajadores. Y también tienen sus obligaciones, sus deberes y obligaciones. Igualmente los patronos, igualmente los empleadores. ¿Sí? Para ellos también existen estos deberes y obligaciones. Y también tienen derechos estos patronos. Entonces aquí tenemos una pequeña definición. Sí, es en general, no la legislación laboral, es la parte del derecho laboral de la legislación laboral. Y para lo cual, para regular, para manejar estos deberes y derechos, para hacer que se cumplan estos deberes y derechos, para hacer que se cumplan estas obligaciones de parte y parte en una empresa, entonces se ha creado esta ciencia que es a nivel mundial, para evitar o para solucionar generalmente los conflictos existentes en la parte de la relación laboral de las empresas.
Entonces, la legislación laboral es el conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo, como les decía, regular las actividades laborales. Y justo de lo que hablamos, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones, y lo mismo para el empleador. Lo mismo, entonces uno tiene que tener este conocimiento, ¿sí? ¿Cuándo va uno ya a laborar? Generalmente esto a lo que se refiere es en la parte cuando uno trabaja bajo dependencia, ¿sí? Depende de un patrono, depende de un empleador. Porque la otra parte para laborar nosotros tenemos en forma bajo dependencia o en forma independiente. En forma independiente ya no entraríamos dentro de ello. Siempre que nosotros si trabajamos independientemente, ¿sí? No contamos con algún empleado, porque ahí sí tendríamos que regirnos también a esta legislación laboral. Entonces aquí establece conjunto de leyes. Existe la ley, dentro de la parte laboral, la ley que se conoce como el Código de Trabajo. Es una ley. Y las leyes se tienen que aplicar y se tienen que cumplir. Entonces, todo esto relacionado con las actividades laborales. ¿Sí? Derechos del trabajador, obligaciones del trabajador, derechos, deberes, obligaciones del trabajador. ¿Sí? Y lo mismo para el empleador. ¿Sí? Entonces, dentro de los dos están estos dos conjuntos resumidos, ¿cierto? Están estas dos entes respectivos dentro de la empresa. Los propietarios, que son los patrones, que son los empleadores. Y el otro grupo que corresponde a los empleados trabajadores. ¿Sí? Y dentro de la ley, a ver, dentro de la ley, si algo ustedes han oído referente a eso, hay que empaparse, no hay que empaparse, uno hay que conocer, por eso está dentro de lo que es el pensum de estudios, también está contemplado, para que se conozca, para que se establezca lo más elemental, lo más básico, en lo que tiene que ver con las actividades laborales dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de esto, como es, si ustedes han oído algo referente a eso, ¿quién tiene más obligación? Más obligaciones, ¿quién tiene? ¿El empleador o el empleado? El empleador, creo, Inge. El empleador, el dueño de la empresa, el patrono, él tiene más obligaciones. Entonces siempre ha habido este conflictos. Por eso existen las leyes, por eso existen. ¿Sí? Por eso existen eso. Entonces, que al final, en un conflicto, para evitar, es lo que es, para regular estas actividades. Cuando ya se producen los conflictos laborales, entonces para eso existen los tribunales respectivos, los juzgados de trabajo, que es en última instancia, por incumplimiento de una de estas obligaciones que se tenía, generalmente. ¿Sí? Entonces, la legislación laboral, un conjunto de normas jurídicas que regulan, nuevamente repetimos, las definiciones de muchísimos autores que hacen referencia en sus libros, en sus ediciones. Entonces habla siempre del ámbito de trabajo, conjunto de leyes, conjunto de normas jurídicas que regulan los ámbitos de trabajo, que incluye protección de los trabajadores, ¿sí? El trabajador, cuando está bajo dependencia, automáticamente está protegido por la ley, por la ley. Por este conjunto de normas jurídicas, por este conjunto de leyes, está protegido, incluyendo la protección de los trabajadores y estableciendo reglas
que permiten una relación constructiva entre productividad y derechos de quienes trabajan para lograr. Entonces, es de conocimiento general estas normas jurídicas para que se permita una relación constructiva. Entonces, para que no quede perjudicado el trabajador, para que no quede perjudicado el empleador, es decir, el patrón. Entonces hay que regirse, y como son leyes, hay que acatar estas leyes. Y el incumplimiento de estas leyes son sancionadas. Así es de lo que establece la ley. Entonces nuevamente hablamos, ¿no es cierto? Siempre vamos a hablar nosotros de deberes y derechos. De derechos, deberes, de obligaciones que son. Entonces, estas normas y leyes sientan los derechos y deberes de quienes trabajan y quienes lo otorgan. Tanto desde un punto de vista general como también específicos. Y también existe una regulación con respecto al trabajo infantil, juvenil, jornadas de salarios, jornadas laborales, salarios justos, entre otros. Por ejemplo, dice la ley, ¿sí? Una persona que entra a trabajar por primera vez, ¿sí? Una persona que trabaja por primera vez en una empresa, porque puede ya haber trabajado en otras empresas anteriormente, ¿sí? Entonces, por primera vez van a trabajar en otra empresa. Entonces, la ley establece en lo que respecta a los salarios, ¿sí? Esa persona no puede percibir un salario menor al básico establecido por la ley. ¿Sí? Espérenme un segundito. A ver, estaban timbrando eso. Bueno. Sí, entonces les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, hoy en la actualidad, ningún trabajador puede percibir menos del salario básico que establece el gobierno. El gobierno es el que maneja la política laboral, ¿sí? Y el que hace cumplir el gobierno a través de las distintas entidades jurídicas, hace
cumplir esta ley. Entonces no puede ganar menos de $400 mensuales. ¿Sí? Este derecho laboral, ¿qué se refiere a la legislación laboral? O derecho social. Entonces tiene por objeto la tutela del trabajador, del trabajo humano. Se supone que nosotros, cuando vamos a trabajar, lo hacemos en forma libre y voluntaria, por cuenta propia. ¿Sí? Entonces nosotros buscamos un determinado tipo de empleo o nosotros coadyuvamos a la necesidad que tenga un determinado patrón o que tenga un determinado empleador, en el cual establece los requisitos para ese puesto laboral, para ese puesto de trabajo. Sí, entonces aquí establece un trabajo realizado en forma libre, ¿sí? En relación de dependencia. Y a cambio se va a recibir la remuneración, que es la contraprestación. Entonces, en esto comprende, en definitiva, lo que es esta legislación profesional aplicada a la legislación laboral. Es el conjunto de leyes que regulan las relaciones, las actividades laborales entre el empleador, entre el patrono y los empleados o trabajadores. Entonces aquí tenemos otro sinnúmero de definiciones también dentro de este documento. Entonces aquí está contemplado dentro de la Constitución, ¿sí? Por lo menos en nuestra Constitución y así en todas las constituciones del mundo, ¿sí? Está contemplado el derecho al trabajo. Entonces, ¿quién es el principal ente que tiene que hacer cumplir este derecho al trabajo? Es el Estado. Es el Estado. Dentro de la Constitución está contemplado. Entonces, lo que hemos estado viendo en las definiciones anteriores. Aquí hay otra definición del derecho tributario, de la legislación tributaria. Pero aquí ya viene dentro de lo que se establece, ¿no? Entonces aquí es una forma de intervención de los estados modernos en el cuadro de las controversias de las clases socioeconómicas modernas contemporáneas. El Estado, por eso existe la ley, el que controla, el que regula, eso es el Estado. Y tiene como objeto regular, dice, con principios propios las relaciones jurídicas individuales y colectivas que emanan y generan por el desarrollo de actividades laborativas, retribuidas, subordinadas y privadas. Si cuando nosotros vamos a trabajar en cualquier empresa, organización, nosotros estamos subordinados a esas entidades, a esos patronos, ¿sí? A esos empleadores, subordinados. En otras palabras, tenemos que obedecer. ¿Sí? Estamos en la parte del trabajo, ¿no? A eso se refiere con la parte de subordinados. O sea, tutela aquí también habla, ¿no? Es una rama jurídica de la organización y acción del Estado y de las asociaciones sindicales en tutela de la clase trabajadora. ¿Sí? Tutela quiere decir protección. Protección. Entonces aquí hay el principio de tutelar o de protector.
Entonces la ley laboral protege, ¿sí? Protege, tutela a los trabajadores. Entonces es un amparo preferente a la parte de trabajador. Porque tiene que el trabajador acatar disposiciones, tiene que acatar órdenes emanadas por el patrón. Entonces aquí tenemos este principio. Son principios universales, ¿no? Principios universales que se establecen en el ámbito laboral. Entonces, este principio de tutelar o protector y que, como les digo, aquí para eso están las leyes, ¿no? Las leyes, las normas del derecho del trabajo. No todas, pero una parte significativa de la misma ley, que habla de la protección, el hecho mismo de que la ley regule los deberes y derechos del trabajador, sobre todo en los derechos, ya se tiene una protección. Derecho a recibir una remuneración, derecho a recibir determinados, ¿cómo sería la palabra? Determinados beneficios, beneficios que establece la ley. Entonces vamos a desglosar este pequeño documento tomando las partes más importantes de la legislación laboral. Ya hemos definido algunas de ellas. Ya hemos dicho que la legislación laboral es el conjunto o que engloba normas y leyes para regular estas relaciones laborales y que están deberes y derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Aquí dice, ¿no es cierto? Incluye tanto los derechos de los trabajadores así como también sus obligaciones. Y por otro lado se refieren también a los derechos y obligaciones que competen a los empleadores. Protección, hablamos de la protección, hablamos de la tutela de los trabajadores. Entonces estas normas se sientan como parte precedente para que las relaciones que se establecen sean las más apropiadas. Entonces, por ejemplo, a ver, el trabajador, una persona va por primera vez a trabajar, ¿ya? Es aceptado en la empresa, ha pasado el proceso de de reclutamiento y selección de personal. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debería conocer el nuevo empleado o el potencial empleado? ¿Qué es lo primero que tendría que conocer? La remuneración que va a recibir, que no No, puede recibir menos no, de 400. no, eso es más luego. Primero, Podría ser, ingeniero, los deberes y las obligaciones que yo tengo con la empresa antes de eso, o con el trabajo. antes de eso, Derechos. no, antes de eso. ¿Alguien sabe? Bueno, ya, cualquiera de nosotros diga, el ejemplo, ¿no? Nos dicen, usted ya está contratado aquí. Sí, la persona que contrató, la persona que nos está dirigiendo la palabra a nombre de la empresa. ¿Qué puede ser? Puede ser el mismo gerente o puede ser el jefe de personal.
el directivo de personal, bueno, de las personas que son encargadas de esta parte, ¿sí? Y a nivel de la empresa, ¿qué primero debería conocer la persona que va a ingresar por primera vez a trabajar? Serían las reglas que tiene como por ejemplo no llegar atrasado, tener una hora de entrada. Ya, a ver, vamos a esta parte, ¿no? A ver, sí, verán, aquí incluso esta parte de la, esta parte de lo que es el hacer conocer o el difundir determinados aspectos importantes que son para la empresa. Lo primero, y aquí le digo, no solo en lo que tiene que ver, las empresas tienen muchas fallas en su manejo administrativo del personal. Entonces, cuando una persona haya sido aceptada, va a trabajar en una empresa, lo primero que tienen que hacerle conocer cuál es la filosofía corporativa o institucional, ya sea de la empresa o de alguna institución. Porque podemos nosotros trabajar en una institución puede ser particular o del Estado, o podemos trabajar en una empresa, ¿sí? En una empresa generalmente particular. Lo primero es esta parte, hacernos conocer esta filosofía corporativa o aquí me falta la S. ¿Qué comprende esta filosofía corporativa o institucional? ¿Quién sabe? Y lamentablemente no nos hacen, no das lo que decía la compañera, lo primerito que nos hacen conocer son otras cosas. Ya. ¿En qué consistiría esta filosofía corporativa? ¿Quién sabe? Por si acaso, si se nos va la señal, porque así se sabe ir, sí, se vuelven a conectar con el mismo link, el mismo ID, la misma clave. Eso se demora, en reconectarse se demora un minuto y medio, porque se graba esa parte de la clase. Sí, no se olviden de conectarse en los mismos. Ya. Entonces, lo primerito que debían hacer las empresas, las entidades, cuando nosotros vamos a trabajar por primera vez, estamos hablando bajo dependencia, porque es lo que se genera las relaciones laborales, bajo dependencia. Seamos nosotros los empleados o seamos nosotros los patronos. Lo primero es esta filosofía corporativa, mediante la cual tenemos que nosotros estar identificados. Entonces, ¿qué comprende esta filosofía corporativa? Comprende la misión de la empresa, la visión de la empresa y también comprende sus principios y valores. ¿Sí? Si alguien está trabajando, si alguien de ustedes trabaja, iniciaron con esto cuando por primera vez trabajaron. Esa es la pregunta. ¿Le hicieron conocer cuál es la misión de la empresa? ¿Le hicieron conocer cuál es la visión de la empresa? ¿Cuáles son sus principios, sus valores? Porque la visión y la misión se lleva a cabo con principios y valores. Primerito, ¿cierto? De ahí lo segundo que tienen que hacerle conocer es lo que decía la compañera. Esto, los deberes y derechos, ¿sí? Tanto del trabajador como también Sí. del patrono o el Tenga cuidado, se empleador resbala. y del empleador. Entonces usted como trabajador, ¿qué deberes tiene? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué obligaciones tiene? Si entonces ahí le hablan generalmente, les hacen,
Usted tiene que Perdón. entrar a las 8, su horario, etcétera, determina. ¿Dónde está plasmado estos deberes y derechos? ¿Sí? Aquí existe un documento dentro de él. Ese documento tiene que ser socializado con sus trabajadores y que se refiere al reglamento interno. Pues aquí ya existe un documento. Este es documento de la empresa y aprobado por el Ministerio del Ramo. Sí, estos reglamentos internos de la empresa. Se refiere a la parte laboral. Es un documento que se elabora, sí, en base a las leyes, ¿no? En base a las leyes se elabora y que es aprobado por el Ministerio del Ramo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, donde contempla este reglamento interno esto de aquí. Deberes y derechos del trabajador y del empleador. Y como les digo, está basado en las leyes que establece el Código de Trabajo. Lo que nos dicen a nosotros en forma así general, ¿no es cierto? Su horario, a qué horas va a entrar, que si se atrasa, etcétera, esas cosas. Esto es lo que nos tienen a nosotros que socializar. Entonces, dentro de esto está lo que dice el otro compañero, ¿sí? Que nos van a hacer también conocer, porque está dentro de esto, porque es un derecho que nosotros tenemos de recibir una remuneración. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra remuneración? Sin esto, incluso de la remuneración puede estar más antes establecido. Porque a veces depende del tipo de trabajo, también se llega a un acuerdo. Claro que generalmente el que pone el sueldo es el patrón. Sí, pero hay ocasiones en las cuales también se llega a un acuerdo. Es también por la capacidad, la preparación que tiene el trabajador. Pero menos de lo que está establecido, como les decía, de los $400, no puede percibir eso, menos de eso. Sí, entonces existe un documento, que es este reglamento interno. Entonces esto es lo primero que tienen que hacernos conocer. Primerito, la filosofía de la empresa. Ya estamos contratados, ya sabemos, hasta allá podemos saber cuánto vamos a ganar. Listo. Pero esto, para estar identificados. Si no estamos identificados con la misión, visión de la empresa, entonces estamos en el aire. ¿Por qué nos gusta esa empresa? Entonces, esa es una pregunta. ¿En qué empresa me gustaría trabajar? Sí, esa es otra pregunta. Sí, esas son una de las aspiraciones que nosotros tenemos personalmente. Me gustaría a mí estar en esa empresa, me gustaría estar en esa institución. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? A ver, por ejemplo, Talía, ¿en cuál empresa le gustaría trabajar? Sí, cualquiera. No, pues ¿en cuál le gusta? ¿En cuál le gustaría? No es que, como le digo, es algo personal, ¿no? No es que esto, no estamos poniendo nosotros, denme ejemplos de empresa, no, sino que en la parte personal, ¿en qué empresa le gustaría trabajar? Pues no sé en qué empresa me gustaría trabajar. Es esta parte de aquí. Es esto que tenemos que conocer. A ver, otro compañero, otro compañero. Es que ustedes tampoco van a estar así, ¿no es cierto? Si es que todavía no trabajan. Terminan ya la parte de su tecnología y también ya tienen que establecer su independencia financiera, sobre todo. Entonces, ¿qué es la independencia financiera? En que ustedes, sí, ustedes se autoabastezcan económicamente, financieramente, para lo cual requieren de un trabajo. Como les digo, este trabajo puede ser
Bajo dependencia que el que maneja el código de trabajo, que maneja la legislación laboral, y el otro que es el emprendimiento, que es el negocio propio, ¿no? Un trabajo independiente propio. Estamos hablando bajo dependencia. Ya, entonces al otro compañero o compañera, ¿en qué empresa le gustaría trabajar? Ingeniero, podría ser en una empresa que uno trabaje, puede ser el Banco de Pichincha, Ya, a me ver. gustaría, o la favorita. No, a ver, a ustedes son los que escogen. La favorita Sí, ya, entonces dicen en el es de la Supermaxi. empresa del Supermaxi. Ya, pero ahora, ¿por qué? Yo porque he visto que las utilidades son buenas. Ya, una, sí, tienen buenas utilidades. Otra, sigan nomás, sigan nomás. Es que tiene que haber un porqué. Quizá el prestigio que tiene la empresa Pero ¿cómo nos beneficia a nosotros eso? en nuestra hoja de vida, supóngase No, que ¿cómo nos renunciamos a beneficia? nuestro trabajo. No, es que nosotros no estamos con ninguna hoja de vida. Yo quiero trabajar en esa empresa, ¿por qué? Entonces ya una compañera dice, las utilidades son muy buenas, son representativas. Sí, ya. Me gustaría, pues claro. Ya, ¿por qué más? Hablen nomás, no hay problema en eso, no es el criterio que ustedes tienen, es el por qué tienen ustedes eso. Sería porque cancelan su salario en la fecha que es. ¿Sabemos eso? ¿Conocemos o no conocemos? Conocemos. ¿Seguro? Por lo Sí. general, las empresas grandes siempre pagan sus sueldos a tiempo, bastantes, creo. Estamos, ¿no es cierto? Aquí esta parte de aquí, que estamos hablando. Por muchos factores, ¿no es cierto? Entonces ya decíamos, las utilidades son bastante considerables. El otro compañero, porque la empresa cumple con parte de sus obligaciones. Una de ellas, las remuneraciones. Ya. Él por fuentes ajenas, por otras personas, sabe, conoce que esa empresa es puntual con esta obligación. Entonces paga puntualmente. Ya, ¿por qué más? Ahí vienen nuestras aspiraciones, ¿por qué más? Porque puedo seguir creciendo y no quedarme ¿Cómo se solamente en llama un solo eso? puesto. Correcto. Como Otra de si- ellas, porque en esas empresas generalmente que son grandes, esas que son prestigiosas, esas empresas, sí, las personas que entran pueden hacer carrera en esas empresas. Es decir, Ajá, ir ascendiendo en esas empresas. Esa así es es. una de las aspiraciones principales de las personas. Ujú. Puedo yo ir, lo que dice en otras palabras simples, ¿no? Ir creciendo en esa empresa. Sí, Sí. tengo oportunidad de ascender en esa empresa, tengo la oportunidad de luego del